¿Me escuchan, por favor? Disculpen. Sí, doctor, se le logra escuchar. Ya. Bien, señor, el tema de hoy a tratar es un poco relacionado a lo que es la grafoteña. Vamos a tratar de explicar más o menos los fundamentos técnicos científicos, cómo se realiza un peritaje grafotécnico, cuáles son las muestras idóneas, cómo se debe solicitar una muestra, cuándo se debe solicitar una muestra, qué estudios realizan los peritos grafotécnicos, todo ello relacionado más o menos con la especialidad que ustedes están llevando a cabo en el curso, que es la criminalística. Anteriormente yo le dije que yo era perito grafotécnico y dactiloscópico, tuve la suerte de trabajar en la Policía Nacional y 25 años como perito me ha permitido más o menos acopiar un poco de conocimientos y experiencia en la especialidad. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito qué es la grafoteña, para que ustedes, depende de algunos tienen una noción, vamos a ampliar sus conocimientos, y si tienen alguna duda, por favor, ustedes me levantan la manito, o por medio del chat, o por intermedio del ponente, de los integrantes del equipo, y me hacen llamar, o de forma directa me preguntan, yo gustoso estoy para resolver cualquier consulta. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Lo que es la grafoteña, ¿sí? Que proviene de las raíces griegas, que es grafein, que significa escribir, y tein, arte. O sea, la grafoteña en nuestro país, en Perú específicamente, se le conoce como grafoteña. En otros países tiene otras denominaciones, grafoscopía, grafística, grafonomía, grafocrítica, documentoscopía, documentología o grafología. Acá hay que entender un poco lo que es la grafoteña. Grafo viene de dos palabras, como ustedes han acabado de ver. Grafo es la grafía, teña es la técnica del estudio de la grafía. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura, la denominación, digamos que grafoteña no abarca todo el conglomerado de en sí de lo que se debería denominar un documento. Porque la grafoteña, de acuerdo a la denominación, que grafo es la grafía y teña es la técnica, solamente la grafoteña se encargaría de realizar el estudio de las grafías, nada más. O sea, sería una técnica de estudiar las grafías. Por eso que en otros países lo denominan documentoscopía, documentología, grafística, etcétera, etcétera. Pero en nuestro país, nosotros lo denominamos grafoteña en sí, a todo el estudio en conjunto que estudiamos el documento en sí. Más adelante vamos a ver el documento en sí, cuántas partes componen, ya se adelante son 4 partes. Entonces, por eso es que la denominación para mí, ideal sería documentoscopía o documentología. ¿Por qué? Porque hablamos del documento en general. Ya una parte, ya no una parte, como es la grafoteña, que sería el estudio de grafía, sino del documento en general y todos sus componentes. Como lo repito, la grafoteña, el estudio en sí es el documento. Cuando hablamos de grafía solamente hablamos de manuscritos, o si no podemos hablar de firmas, porque esas son grafías. Pero si hablamos del documento en general, estamos hablando ya algo mucho mayor, que es los componentes que son el receptor, en este caso sería el papel, que vamos a ver el texto, vamos a ver las firmas, y vamos a ver la data o el tiempo. Pues digo, dentro de la grafoteña, actualmente en nuestro país lo conocemos como grafoteña y es la denominación y está en nuestra normativa, está en nuestra legislación. Por eso que ahora vamos a hacer un pequeño detalle de todo lo que es, qué hace la grafoteña, qué estudia, para que ustedes ya tengan un conocimiento más amplio, aquellos que ya saben o tienen conocimiento de esa nueva especialidad que es para nosotros, lo consideramos como una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene métodos, técnicas y procedimientos para arribar a una conclusión. Entonces, ¿qué cosa es la grafoteña forense? Es una ciencia experimental que es parte de la criminalística y tiene por objeto verificar la autenticidad o falsedad de un documento moderno impugnado. Miren, señores, estamos hablando ya de un documento moderno impugnado. Asimismo, trata de identificar al autor del mismo. Lo repito, como le dije, grafoteña nosotros lo hemos denominado ya en forma conjunta, que es el estudio para verificar la autenticidad o falsedad de un documento moderno impugnado.
así mismo trata de identificar el autor del mismo. Vamos a ver más adelante todos los estudios que se realizan dentro de la especialidad de grafotecnia. También tenemos que dice, la ciencia grafotecnia contribuye a esclarecer y complementar las investigaciones sobre la naturaleza de los documentos probatorios en la labor policial y el ámbito judicial. Esa es nuestra misión. Tenemos, más adelante vamos a ver qué tipos de peritajes hacemos. Peritajes oficiales, hay peritajes de parte, y hay peritajes del Poder Judicial, y también tenemos los peritajes dirimentes en caso de que haya controversias o la autoridad competente, en este caso el juez o fiscal, tenga dudas, tanto el perito oficial como el perito de parte, lo que convoca o solicita es una pericia dirimente. ¿Quién lo realiza? Depende de la autoridad que lo solicita. Lo puede realizar, en este caso, los que realizan peritajes oficiales, para su conocimiento, son la Policía Nacional, que está establecida en la Ley de Fortalecimiento de Criminalística, la 1299, y también lo realiza el Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene su laboratorio, donde no solamente realiza los peritajes grafotécnicos, sino realizan otro tipo de peritajes. Entonces, son las dos entidades estatales, por eso son peritos oficiales, que realizan este tipo de estudios, en este caso específico de grafotecnia. Lo realiza tanto la policía con sus áreas de criminalística, como el Ministerio Público a través de tiene un área también especial donde realizan los peritajes. Entonces, de estos peritajes que ellos hacen, está la grafotecnia. Entonces, señores, los peritos, tanto policiales como Ministerio Público, realizan dentro de la grafotecnia este tipo de análisis. Autoría de textos manuscritos. ¿Qué es una autoría? Como acá anteriormente, la definición ustedes han podido ver que dice, asimismo trata de identificar el autor del mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de autoría de textos manuscritos, que es diferente a autoría de firmas, entonces lo que conlleva la autoría de manuscritos es determinar quién es el autor o el puño gráfico que escribió esos manuscritos. Sea un testamento gráfico, sea una carta, un recibo, cualquier documento donde haya participado el puño gráfico de una persona. Esa es nosotros la función. Una cosa es determinar si esos manuscritos provienen del puño gráfico de una persona, es muy diferente a determinar quién fue el autor de esos manuscritos. Cuando nosotros veamos un documento cuestionado donde presentan manuscritos, entonces si nosotros tenemos la sospecha de una persona, o por ejemplo, en el caso de ustedes, si usted por ejemplo el titular dice, esos no son mis manuscritos, entonces lo primero que tienen que hacer es demostrar que esos manuscritos son o no son de usted. Si no son de usted, recién haré el estudio de autoría de manuscritos o de firmas, que es igual. Si usted niega su manuscrito o niega su firma, entonces los peritos primero que tienen que hacer es determinar en forma categórica que esa firma o ese manuscrito no proviene de su puño gráfico. Si se determina que esa firma, los manuscritos son falsificados o no provienen del puño gráfico, recién ahí se puede hacer el estudio de autoría de firmas o procedencia de manuscritos para ver quién o quiénes son los presuntos autores que falsificaron esa firma o redactaron esos manuscritos. Eso con respecto a autoría de manuscritos o autoría de firma. Autenticidad o falsedad de firmas. Entonces, como yo les estaba mencionando, para determinar si un documento, para empezar, una firma, ¿qué cosa es? Una firma es algo con el cual usted va a dar validez a un documento. Cuando usted grafica su firma y traza su firma en un documento, lo que está dando validez, está dando legalidad de que usted efectivamente está aceptando los términos, las condiciones que se encuentran plasmados en ese documento. Por eso yo le dije, el documento tiene 4 partes. Una cosa es el receptor, que es el papel, puede ser un papel, puede ser un cartón, puede ser una piedra, puede ser una pared. Otra cosa es el manuscrito. Receptor es todo aquel que recibe, todo aquel que está escrito ahí.
Pero si tenemos los manuscritos, es la segunda parte. Pues yo digo, el documento tiene 4 partes. Tiene el receptor, que es el formato o la parte donde se recibe la información. Tenemos los textos, que vienen a ser toda la información que se encuentra contenida en ese receptor. Después viene la firma, que va a dar la validez, la conformidad de todo lo que se encuentra redactado, escrito en ese documento. Usted efectivamente con su firma que le está dando la validez, la legalidad de que está conforme al contenido de la misma. Ahora que después existan adulteraciones o fraudes en el tiempo, con el documento es otro tipo, otra modalidad que vamos a ver. Entonces, una vez que usted tiene la firma, viene la fecha. Con respecto a la data o a fecha, ahí sí tenemos un poco de inconveniente. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, actualidad, hoy día estamos 7 de diciembre de 2022, todavía no existe una técnica, un método técnico científico que nos permita determinar que este documento fue firmado ayer o hace un mes, hace 2 años, a tal hora, a tal día. No, no existe todavía, señores. Ni acá, ni en ninguna parte del mundo todavía no sabe un software, un instrumento, un líquido que nos diga, ¿sabe qué? Fue redactado esto hace aproximadamente 2 años, 3 años, 5 años, 8 años, a 2 de la tarde, 3 de la tarde. No, todavía no existe. Lo que se hace comúnmente es realizar, nosotros como peritos, es una data relativa. Es una data relativa en cuanto a la fecha de redacción del documento. ¿Por qué? Porque nosotros como peritos nos vamos a basar en una serie de formas que ustedes deben saber. Por ejemplo, todas las personas, por ejemplo, si usted tiene un documento de 2010, 2098 y quiere aparentar una firma actual, las firmas siempre tienden a variar, tienden a modificarse en forma voluntaria o involuntariamente, dependiendo de las circunstancias. Nosotros llamamos de forma endógena o exógena. Entonces, ustedes van a ver, su firma de hace 10 años o 15 años es diferente a una firma actual de 2 o 3 años. Entonces, nosotros vamos a hacer, como decimos, como decía un profesor, el abanico signatural. Vamos a ver todas las firmas y vamos a ver efectivamente esa firma, más o menos a qué año corresponde. Y otra característica es, respecto a las tintas, es que las tintas tienden a qué? De acuerdo al tiempo, a perder su brillosidad, la intensidad. Entonces, pero esto está supeditado muchas veces, por eso nosotros la data es relativa, porque mucho depende del cuidado, de la manipulación, de la humedad, de los hongos, el calor, qué sé yo. Porque si ustedes tienen un documento actual, hoy, 7 de diciembre, mañana lo ponen al sol, van a ver que en 2 días completamente se oscurece, un poco marrón. Entonces, va a dar la apariencia de que ese documento sería antiguo. Hay otras formas que no les quiero enseñar, porque ¿cómo tratamos de hacer envejecer un documento? ¿Tratando de qué? De aparentar una antigüedad, cuando en realidad vamos a demostrar que ese documento ha sufrido modificaciones voluntarias con la finalidad de aparentar una edad antigua o relativamente antigua, para tratar de, en este caso, sorprender o aprovecharse, en este caso, de un documento. Entonces, como le digo, la antigüedad es algo relativo. Por eso dentro de los 4 componentes que tiene el documento, es el receptor, los textos y la firma. Los 3 sí son verificables y son fiables, que se puede verificar. La data no. ¿Por qué? Porque si usted tiene un documento, como repito, hoy estamos 7 de diciembre, y yo viajo al extranjero, lo dejo firmado con fecha 15, y mañana más tarde yo me niego, le digo, ¿sabes qué? Yo el 15 de diciembre no estuve en Lima. Acá está mi pasaje, acá está mi movimiento migratorio, yo no he firmado ese documento. Y jura y rejura, no, pero esa persona firmó, pero lo dejó con fecha, por decir 15 de diciembre. Entonces, muchas veces ahí viene el problema en cuanto a la data del documento en materia de cuestionamiento o de peritaje. Tenemos otro estudio que hacemos, identificación de sellos. Con respecto a los sellos, también hay que tener mucho cuidado, porque la tecnología, si bien es cierto, es un avance, pero muchas veces
cuando es bien utilizado, es de mucha ayuda, pero cuando es mal utilizado con fines ilícitos, conlleva muchas veces a inducir a error a muchos peritos, a veces por falta de expertise o experiencia. ¿Por qué? Porque la identificación, los sellos, son patrones, son formatos que nosotros mandamos a saber a través de ¿qué? De una computadora. Lo que hacemos es, tipeamos el modelo, ¿no es cierto? Y luego imprimimos y pasamos aquí mediante, es que son silicona o cualquier otro material de GM sintético, y hacen que sea idéntico al que queremos nosotros falsificar. Sin embargo, acá en este tema hay que tener mucho cuidado, especialmente los peritos, para ver la distinción, porque una cosa es tener un estampado de sello nuevo, otro gastado o usado, entonces cada uno va a tener una característica, porque la característica también está supeditado a la presión que se ejerce sobre ese sello. Muchas veces es un elemento delator, porque una cosa, cada uno de nosotros como seres humanos tendremos una característica peculiar y tenemos diferentes tipos de presión al momento de ejercerla para dejarlo plasmado o estampado en un papel. Entonces, eso es el perito con la expertise o experiencia tiene que verificar. Pero muchas veces, si queremos ver las características identificatorias, es un poco más complejo. ¿Por qué? Como lo repito, ¿por qué? Porque es un formato ya establecido que tenemos. Si yo te pongo Arial 12 o Arial 10 o 11 el tamaño y pongo todos, van a ver que van a parecer que tienen casi la misma característica. Sin embargo, hay unos pequeños detalles dentro de esto que los peritos mismos, así como nosotros identificamos las firmas, no por la forma ni por el modelo, los manuscritos, sino por pequeños detalles o características que se diferencian al momento de graficar su firma, sus manuscritos, en este caso, los estampados de sellos. ¿Sí? Por favor, si quieren una pregunta, con gusto yo lo contesto. Luego tenemos determinación de los momentos o actos de redacción de un documento. Cuando hablamos de determinación de los momentos o actos de redacción de un documento, nos referimos a un documento si ha sido redactado en un solo momento, en dos momentos o en diferentes momentos. Generalmente esto sucede cuando se adultera, por ejemplo, una minuta que tiene 2 o 3 hojas, generalmente firman la última hoja y no o la primera o la segunda, depende de la cantidad de hojas que tenga, generalmente son 2 o 3 hojas, entonces lo que hacen es adulterar. Entonces hay que ver efectivamente si la redacción de los textos que se encuentran en la primera, segunda hoja, son los mismos que ya fueron redactados en la tercera hoja, para ver si no ha habido una alteración o un fraude en cuanto a manipuleo o cambio de hojas. ¿Por qué? Porque la determinación muchas veces está en las primeras hojas. Otra característica en esto, van a ver ustedes, es en los cheques, perdón, las letras de cambio. Las letras de cambio generalmente, cuando hablamos de momentos de redacción, es cuando ustedes tienen un patrocinador, va a decir, señor, efectivamente, yo saqué un préstamo, dejé en garantía un cheque, yo solamente firmé y nada más. Entonces, ¿qué hizo la parte para tratar de cobrar ese valor? Si es un valor de 10.000 soles, lo que hace esta persona es aumentar los 40, 50.000 soles. Entonces, ahí se va a ver los momentos en el cual fue redactado. Fue redactado en un momento, fue redactado en 2 momentos, en 3 momentos. Pero hay que tener mucho cuidado en esto con respecto a al llenado de las letras de cambio. Ustedes mejor que yo conocen, de acuerdo a la ley de títulos y valores, dicen que no importa los momentos que se haya llenado, sino lo importante es que se consigne el monto original. Entonces, ahí eso es una pequeña controversia y hay que ver efectivamente cuál es la intencionalidad que tiene, si efectivamente es de cobrar el monto real, o es cobrar un monto ya sumamente excesivo, que no a veces permiten el pago de la misma y que conlleva a ejecutar la garantía, en este caso que son, si no es el aval, por la garantía prendial que lo habían dejado, puede ser una casa, un vehículo, qué sé yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado eso al momento de solicitarlo. Muchas veces acá nosotros, bueno, mi experiencia me permite decirles y aconsejarles
que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros patrocinadores. Ustedes, patrocinadores, dicen, señor, yo les juro y les rejuro que nunca he firmado ese documento. Entonces ustedes, basado en la confianza, lo que le dice el patrocinador, dice, ya, entonces vamos a entablar una demanda, una denuncia, dependiendo de las circunstancias. Entonces ustedes plantean en su demanda, en lo civil, ustedes saben, en lo civil, van a pedir ustedes que su patrocinador está negando la firma. Entonces solamente, ¿qué piden? Que se termine según peritaje y que el señor no reconoce la minuta, contrato, qué sé yo, y ustedes dicen, no, señores, esa firma es falsificada. Pero ustedes ahora, que van a estar comunicando, no solamente se deben fiar en lo que dice la persona, sino ustedes deben ver un poquito más allá. No solamente pedir la autenticidad o falsedad de la firma, sino hay que ver si esa firma proviene del puño gráfico de la persona, hay que ver si efectivamente fue firmado o no en blanco, eso se llama aprovechamiento de firma en blanco. Hay que ver si esa firma existe. Ahora, desgraciadamente, nosotros desde el manual, desde la guía de procedimiento criminalístico para su conocimiento, ahí nos permite a nosotros realizar peritajes. De repente más adelante van a hacer una pregunta sobre si se puede o no se puede hacer un peritaje en copia. Señores, dentro de la normativa interna nosotros, dentro de la grafoteña, sí está permitido hacer una apreciación para un esclarecimiento cuando lo solicita la autoridad, en este caso el Ministerio Público, la Policía o el Poder Judicial. Pero he visto que hay controversias porque hay casaciones, dice que no, pero ahí viene la duda. Y ahí viene el vacío tremendo que muchas veces estamos a favor de la impunidad. ¿Por qué? Les explico. Si ustedes tienen un bien, un vehículo, una casa, ¿y qué pasa si yo me averiguo, lo falsifico, usted su firma, o hago un fotomontaje? No le estoy diciendo que hagan eso, sino que le estoy diciendo, estoy contando lo que está sucediendo. Entonces, al hacer eso, yo lo que hago es, estoy haciendo un fraude en cuanto al documento, y lo que hago es, posteriormente, hacer mi denuncia por pérdida o robo del documento, y solamente saco la copia. Y si ustedes me dicen, señor, pero en la copia no se va a hacer porque hay casaciones, eso, hay jurisprudencia, entonces quedaríamos dentro de la impunidad que estaríamos protegiendo a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona jamás va a presentar el documento original porque sabe que no le conviene. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, por eso digo, al momento de hacer requerimientos. Entonces, ese es un pequeño consejo, como le doy, para que ustedes al momento de hacer su denuncia, su demanda, tengan un poquito más de precaución y vean qué amplitud más pueden presentar al momento, no solamente basarse en lo que le dice el patrocinado, sino que ustedes, como ya expertos, abogados, conocimiento de las normas, ya ustedes se pueden explayar un poquito más, pidan un poco más de lo que está haciendo usted conocer su patrocinado. Porque muchas veces el patrocinado por desconocimiento jura y rejura y dice que no he sido, pero no sabe que de repente ese señor le dejó firmado en blanco un documento y su firma es auténtica. De repente no se acuerda que el señor efectivamente por ahí firmó una letra en cambio, igualito, un cheque, un pagaré, en garantía. Y él jura y rejura, o si no dice, firmé 2, pero me devolvieron 1, y 3 cheques me devolvieron, pero no sé si me devolvió 1. Entonces, ahí viene la controversia. Entonces, para evitar eso, entonces, desde mi punto de vista, sería ampliar, que sea más amplio, determinados deseos falsos, y si existe algún fraude con respecto a las firmas, o el tiempo, o la data, o si es un aprovechamiento de una firma en blanco. ¿Sí? Con respecto a la falsedad y lógica, generalmente acá, usted sabe mejor que yo, está relacionado al contenido del documento. Muchas veces el contenido, como lo repito, ahí conlleva ¿a qué? A poner textos o, qué sé yo, en contratos, minutas, hechos que no guardan una relación con lo acordado. Entonces, se trata de sorprender a las personas.
igual acá, en antigüedad de documentos, como ya les dije anteriormente, es la data. Data para ver si efectivamente el documento fue firmado, redactado y la fecha que en ella se menciona. Lo repito y lo retiro nuevamente, no existe todavía un método, una técnica, un software que nos diga este documento fue firmado. Muchas veces, en algunas oportunidades, en algunas exposiciones me preguntan, ¿y qué es el carbono 14? Carbono 14, señores, es para restos óseos. Entonces, eso no es, y es para una antigüedad mucho mayor, de años de antigüedad. Y eso no se utiliza para documentos. Dice, determinación de autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos. Efectivamente, cuando nosotros vemos todo tipo de documentos, no solamente estamos relacionados a que nosotros veamos solamente qué sé, un testamento, una minuta, una carta, un cheque, un pagaré. Por experiencia, nosotros, cuando hablamos de tipo de documento, en la época del terrorismo, se ha hecho estudios en paredes, se ha hecho estudio en las piedras, cuando ponían fases subversivas, y cuando yo estaba trabajando, también se descubrió muchas veces en espejo. Un espejo, se vio que habían puesto unos textos que había sido escrito con lápiz labial, con la primera pensaba que no se iba a identificar porque era un lápiz labial. Sin embargo, como le digo, nosotros vamos a ver las características que presenta, porque en la persona que escribe o que firma, dice usted, pues es con la mano, sí, pero ¿qué es la mano? La mano solamente es un elemento ejecutor ¿de quién? Del cerebro. Porque eso que ustedes van a ver personas que escriben con la mano izquierda, mano derecha, con la boca o con los pies. ¿Por qué? Porque son los elementos ejecutores del cerebro. El cerebro es el que les dirige, y el cerebro, a través del cerebro, es que nosotros, con la mano ejecutante, vamos a tener una característica, una peculiaridad que es inherente de cada persona. Por eso muchas veces cuando ven ustedes una firma, dicen, pero si esta firma, total, mira, esta firma tiene un tracito, un óvalo, dice, esta es más bonita, la otra, sí, pero esa es forma. Nosotros dentro de un peritaje muchas veces no vemos la forma. La morfología, generalmente el falsificador, ¿qué hace? Imitar la forma o la morfología. Entonces, ¿cuándo se delata ese falsificador? Cuando quiere imitar sus características, como son el punto de ataque, los enlaces, las ubicaciones, puntos, etcétera, etcétera. Entonces, que vamos a ver también acá más adelantito. Entonces, esas son características que lo van a delatar y que muchas veces el falsificador, esas no lo toma en consideración, y si lo toma en consideración, no presentan las mismas ubicaciones con respecto a una firma o un manuscrito auténtico. Por eso nosotros, dentro de la expertise, hay que saber analizar parte en forma general un documento y después en forma particular. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos determinar que efectivamente esa firma o ese manuscrito o ese documento, si presenta fraude, es auténtica, es falsa, o si proviene del puño gráfico de su titular. Determinación, dice, determinación de fraudes por adición o supresión en todo tipo de documentos. Acá igual, como le digo, muchas veces los fraudes en documentos están de acuerdo a la utilización de las firmas. Muchas veces las firmas, ¿qué pasa si solamente tengo un manuscrito y no tengo una firma? Entonces, la firma, como yo les digo, va a ser la que va a dar la validación, va a dar la conformidad, si está de acuerdo o no con ese documento. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes firmen un documento. Primero lean cuál es el procedimiento regular. Primero es tener un receptor, un papel, cualquier receptor, escribir o redactar los textos, sea impresora, manuscrito, qué sé yo, y luego después de eso leerlo. Una vez que pueden leer, recién firma, y con su firma, ¿qué vas a dar? Tu validez. Pero muchas veces, como yo dije anteriormente, nosotros, por confiado, no quiero mencionar a todos, pero generalmente nosotros
como abogados decimos, pero si no vienes, vas a viajar, mejor déjame un documento firmado en blanco y ya después, ya yo para hacer los escritos, o si no, dejo un documento firmado en blanco al amigo, al vecino, al hermano, y eso es lo que posteriormente son utilizados y llenados y acondicionados de acuerdo a la conveniencia que tiene esa persona. Ahí viene el problema del fraude. ¿Ya? Igual, la superposición de trazos para determinar el abuso de firma en blanco. En este estudio, generalmente hay un pequeño problema acá con yo les digo por la experiencia que tengo, anteriormente, no sé si se acuerdan, las letras de cambio se firmaban en el medio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros, mediante un análisis microscópico, se pueda determinar el orden de ejecución. Para ver cuál fue firmado primero, si la firma o el llenado. Pero eso, por intereses, ya no quiero decirlo, se modificó ese formato. Si ustedes, depende mucho joven acá todavía, en este curso, antes era un formato grande y en la parte central decía firma del aceptante. Y como le digo, era más fácil para los peritos determinar la orden o la prelación de trazos. ¿Cuál fue primero? Firma primero, si la firma o el llenado de los manuscritos. ¿Eso qué conllevaba? Muchas veces a que se determine nosotros efectivamente que fue firmado en blanco primero y después se llenó los textos manuscritos. Pero eso qué conllevó a que se cambie ese formato. Ya actualmente el formato es que en el margen izquierdo se encuentra el aceptante y el aval. Y los textos de llenado, el monto literal, lo numeral, así como los datos del girador de otra persona, están en unos espacios, en unos recuadros determinados. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace un inconveniente para ver el orden de ejecución. ¿Cuál fue llenado primero? Si la firma o los manuscritos. ¿Entiende? Entonces, es uno de los inconvenientes que tenemos muchas veces, siempre y cuando, y más aún peor, cuando la firma es pequeña, solamente se centra en graficar su firma en ese pequeño recuadro y no se expaya más. Pero hay muchas veces, he visto firmas que son grandes, que sí invaden los espacios donde está el recuadro, donde se va a indicar la cantidad literal o numeral del monto. Ahí sí se puede mirar y se ve que efectivamente las personas tratan de evadir ese cruce de trazos. ¿Para qué? Para que posteriormente se determine el orden de ejecución. De ahí tenemos la procedencia de fotocopias. Igual, las fotocopias, si bien es cierto, todo documento debía ser un estudio en original o auténtico, como lo llamamos, pero ¿qué significa la procedencia de fotocopias? Esto significa que nosotros tenemos que determinar que las copias que se encuentran en un determinado documento, en una determinada entidad, en un juzgado, o fiscalía, o qué sé yo, esa fotocopia proviene de su original, es una copia fiel de su original. Porque muchas veces hay partes que con la tecnología actualmente se pueden modificar, variar, cambiar pequeñas numeraciones, pequeños textos, palabras. Entonces, la función que tenemos como peritos es determinar si desde el primer renglón hasta el último renglón no ha sufrido variaciones y esa copia procede en su totalidad sin ninguna alteración de su original, si ha sido obtenido de su original. Entonces, vemos también que nosotros tenemos, pues generalmente ese tipo de estudios no, para ustedes de repente no es de mucho conocimiento, es que los peritos determinados autenticidad o falsedad de moneda nacional extranjera. Generalmente ese es para aquellas personas que se dedican a la falsificación de documentos, ¿no? Numerario.
Entonces, ahí también nosotros como peritos determinamos la falsificación, la autenticidad o falsidad de moneda nacional o de moneda extranjera, generalmente es la moneda nacional o el dólar. Entonces, en síntesis, perdón. En síntesis, nosotros ¿qué hacemos? Absorber todo cuestionamiento de interés criminalístico que se plantea acerca del documento moderno. Como lo repito, documento moderno ya en su conjunto, aquí el documento que está compuesto de 4 partes, que es el receptor, el texto, la firma y la data. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no, para continuar. Bien, no hay ninguna pregunta. Entonces continuamos. Entonces, ¿qué hace las áreas de estudio de la grafoteña? Es análisis de firmas y manuscritos, análisis de documentos y análisis de moneda nacional y extranjera, como les estoy diciendo. Entonces, la naturaleza científica de la grafoteña, ¿cuál es? Objetiva, metódica, lógica, dinámica y concreta. Entonces, para esto nosotros tenemos un método. El proceso es el proceso de orden que se sigue en el estudio de las muestras dubitadas e indubitadas. Cuando hablamos de muestras dubitadas, son aquellas muestras que son materia de cuestionamiento. Acá tenemos muestras dubitadas. Cuando hablamos de muestras dubitadas, son las muestras cuestionadas que nosotros dudamos de que la misma sea auténtica o una parte o en total. Por eso más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un documento falso, un documento falsificado, un documento adulterado y un documento alterado. Son denominaciones totalmente diferentes que más adelante lo voy a explicar. En qué consiste la denominación de cada uno. Entonces, cuando hablamos, dice, ¿qué es la metodología? La metodología que se utiliza ese proceso, pues generalmente cuando vamos a un proceso, ustedes como abogados saben, ¿no? O el señor fiscal, o el señor juez, o ustedes mismos, hacen la pregunta, señor perito, ¿y cuál es la metodología que utilizó? Entonces, los peritos generalmente usamos todos, tenemos una metodología que usamos, que es el observación, descripción, selección, cotejo y juicio evaluativo. Primero, ¿qué se hace? Observar el documento, luego se escribe, se seleccionan las muestras indubitadas. Cuando hablamos de muestras indubitadas, estamos hablando de muestras de comparación de cotejo. Y el juicio evaluativo vemos la calidad de la muestra si se reúnen los requisitos de idoneidad. También vamos a ver cuáles son los requisitos de idoneidad que se debe tener en cuanto a las muestras cuestionadas y de cotejo para realizar un peritaje. Acá también muchas veces hay controversia cuando dicen ¿cuántos documentos? Yo tengo 20, 30, 40, no. Generalmente no es la cantidad, sino es la calidad de las muestras de cotejo para realizar un peritaje. Y muchas veces está supeditado a que estas reúnan ciertos requisitos, como más adelante voy a mencionar. ¿No es cierto? Entonces, análisis de manuscritos. Entonces, ¿qué es un manuscrito? Proviene del latín escritura, significa acción, efecto, escribir, o es el arte de escribir. Es la expresión de nuestros pensamientos e ideas a través de la utilización de signos gráficos convencionales, ideogramas, letras, números, etc. Entonces, nosotros para escribir, para proceder ya a realizar una cosa es un manuscrito y otra cosa es la firma. Por favor, no se confunda manuscritos con firmas. No es igual. Porque ahora vamos a ver que un manuscrito, como acá estoy mencionando, nosotros es una formación que a nosotros nos dan, nos obligan. Por eso empezamos con la escritura infantil. Que tiene que ser tosca, de fuerte presión, lenta, tremorosa. ¿Por qué? Porque a nosotros desde niños, cuando empezamos ya a escribir, nos comienzan a dar un patrón, un formato, y nos dicen, señores, las vocales son así, las consonantes, los textos, las palabras, etcétera, etcétera, y nosotros ya nos vamos formando de poco a poco. Pero vamos a ver que en el desenvolvimiento de esto,
Ustedes como personas inteligentes que son, van a ver, a simple vista van a ver un manuscrito y van a ver esa persona. Si es una persona de una escritura así lenta, tremorosa, hábil, van a ver, efectivamente esta persona puede ser un muchacho, un niño recién empezando, una persona que tiene poca habilidad, de repente una persona analfabeta, o generalmente es una persona ya anciana. ¿Por qué? Porque los manuscritos, como le digo, tienen a evolucionar e involucionar. En un periodo donde ustedes van a ver una persona que se ejercita en forma constante y con el tiempo, va pasando el tiempo, y ya las personas mayores volvemos a hacer esto que está acá, a estas tremorosidades. ¿Por qué? Porque es propio de la involución gráfica de la persona. El segundo paso, ¿qué es? Un tipo primario, ya eso, donde ustedes van a ver que esa persona, ese niño ya comenzó a captar, ha comenzado a practicar, y van a ver que su evolución de su manuscrito es un poquito más bonito, más detallado, más fino, ya no presenta ya esas tremorosidades que se ha visto anteriormente. Entonces vamos viendo que esta persona ya se está adecuando a un estilo o una forma de escribir. Y ya entonces llegamos al final, que es la escritura evolucionada, es cuando ustedes o nosotros ya hemos pasado por la etapa del primero, ¿no? La primera y segunda etapa, y ya estamos en una escritura evolucionada, donde nosotros practicamos de acuerdo ya a nuestro desenvolvimiento, y acá vemos una escritura de un tipo de script ya un poco más veloz, entonces más detallado, ya que es una característica propia que va a quedar con ustedes. A diferencia de la firma, porque la firma, como le digo, en los manuscritos nos imponen un formato, un patrón. ¿Recuerdan la caligrafía? Creo que ahora ya no hay caligrafía. Mira, la A se escribe así, con su colita, la O en la parte superior tiene un redondito, así, etc. Entonces, eso era una imposición que nos ponían a nosotros. Por eso los manuscritos, a diferencia de la firma, los manuscritos nos imponen y las firmas no. Las firmas, un modelo, un patrón que usted elige. Usted elige ese patrón, ese modelo, ¿para qué? Para con la finalidad de identificarse. El manuscrito no, al manuscrito a usted le han impuesto un modelo y un patrón. Ahora más adelante les digo la diferencia. Entonces, ¿cuál es la fisiología del acto de escribir? La escritura en el acto resultante de un complejo proceso psicofisiológico que refleja la organización del sistema nervioso central y los aspectos conscientes e inconscientes de la psiquis. En primer lugar, al igual que para cualquier otro acto, para que un sujeto escriba, debe existir una motivación, es decir, un caudal energético que estimule una conducta que genere una motivación. Cuando usted le dicen, a ver hijo, escríbeme una carta, escribe algo, automáticamente, como le dije anteriormente, lo que se pone en funcionamiento, ¿qué es? El cerebro. Y el cerebro, ¿qué hace? Es ejecutar, ordenar. ¿A qué? En este momento, si usted está con la mano derecha o la mano izquierda, solamente dicta y ustedes comienzan a dictar lo que ustedes, entre el cerebro, quieren manifestar. Entonces, lo vuelvo a repetir, los elementos, en este caso, los brazos, la boca o los pies, son elementos solamente ejecutores del cerebro. Por eso es que hay personas que grafican o escriben con la mano izquierda o mano derecha, y sin embargo, escribiendo la mano derecha o mano izquierda, ustedes miran, pero escribo con la mano derecha y también escribo con la mano izquierda, ¿cómo sé que las tienen características? No, son características propias que ustedes ha generado el cerebro. Pero eso, al momento de ustedes plasmar, tocar el bolígrafo, lapicero, cualquier instrumento, con el papel, van a dejar una peculiaridad inherente de ustedes. Toca el papel, automáticamente están dejando una característica, una peculiaridad que es propia de cada uno de ustedes. Por ejemplo, los elementos de escritura tenemos los elementos esenciales, que son aquellos trazos que forman el armazón, la parte principal, aquellos que no pueden faltar. Por ejemplo, la M son los trazos, esos trazos que no pueden faltar. Igual, por ejemplo, vamos a tener acá en otro, acá tenemos estos trazos. Si usted no tiene trazos, no es la letra M. Igual, en la letra T, si no tiene la parte superior o no tiene el trazo complementario, no es una letra T.
Si ustedes tienen la letra ñ, si no tiene esa pequeña curvatura en la parte superior, no es la letra ñ, sería la letra n. Entonces, son trazos principales que sí o sí tienen que estar presentes en todo manuscrito. ¿Para qué? Para poder diferenciar en cuanto al momento que ustedes expresen o quieran indicar algo, al momento de leer. Entonces, pero aparte de eso, hay trazos consecutivos secundarios. ¿Y por qué decimos secundarios? Porque son parte de los manuscritos o parte de una firma, pero que no guardan una importancia como si lo es el trazo principal. Porque ese trazo, si no tiene esto, no sería la letra M. ¿No es cierto? Pero acá, por ejemplo, tenemos un texto, te amo. Esta parte acá es una ornamentación, es un adorno. Toda esta parte superior es un adorno. Por ejemplo, acá dice te amo. Pero si ustedes cortamos acá, yo corto esta parte acá, corto acá, lo corto acá, siempre se va a leer T. Igual, en la letra amo, si bien es cierto, este es un adorno, si ustedes cortan acá, miren, yo corto acá, siempre va a representar la letra A. Esto solamente es un adorno, pues se llama trazos secundarios, que no van a modificar el contenido, la esencia de la palabra. Esa es la diferencia entre un trazo consecutivo primario y uno secundario. Porque los elementos secundarios, sí, estos no pueden estar. Si yo como le digo, de acá todo esto lo borro, igualito, se va a quedar en la letra A. Entonces, a estos trazos que son adornos, se les llama trazos secundarios. Entonces, acá vamos a empezar con algo muy importante, que son las características de los puntos importantes que los peritos, que ustedes ahora van a hacer como peritos, que van a ver cuál es la diferencia o cuáles son las características que los peritos analizan cuando tienen al frente un manuscrito o una firma. Son las 21:05. Para descansar un poquito, lo voy a dar 5 minutos, por favor, para hacer un pequeño break para descansar. ¿Está bien? Para tomar un poquito de agua. A ver si 5 minutos, por favor, para hacer un pequeño descanso. Gracias. De acuerdo, doctor.
Ya, señores, buenas noches. Vamos a empezar de nuevo. Gracias por su comprensión. Entonces, como les decía, nosotros, a partir de la fecha, ustedes van a ver que una de las características que nosotros los peritos hacemos es analizar los puntos iniciales, finales, los enlaces, que presentan una característica muy peculiar. En este caso, por ejemplo, tenemos la letra G, y lo que vemos es el inicio. Las características, las peculiaridades de toda persona, de todo individuo, tanto en los manuscritos como en las firmas, es al momento del inicio o al momento final. Entonces, cómo inicia y cómo finaliza es una característica propia, una peculiaridad de cada una de nosotros. Es por eso que muchas veces los falsificadores no pueden realizar este tipo, y es ahí donde nosotros los peritos nos abocamos a realizar este tipo de estudio para ver si efectivamente son esas características. Por ejemplo, acá tenemos un gancho, vemos una característica, es el gancho. Vamos a ver que acá también esta parte también tenemos otro. Acá también tenemos otro. Entonces, si ampliamos, vamos a ver un pequeño gancho. Entonces, una cosa es un gancho, otra cosa es un arpón. El gancho es como de un carnicero y el arpón es propio de pesca que se utiliza para la caza de peces. Entonces, esa es la forma, van a ver ustedes, nosotros generalmente analizamos 4 características que son en forma de gancho, de arpón, en forma contenida o acerada, que es un trazo más o menos lábil que nace del momento al final o al inicio de cada trazo, cada grafía. Este es el acerado. Este es un trazo así, como ustedes ven, fino primero, fin lábil, y después ya se comienza a engrosar. Y otra cosita, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchas veces el falsificador no puede esto hacer, es en cuanto a la presión, en cuanto a la dirección. O sea, la dirección, en cuanto a la forma, sí, pero la presión mínima, sí no va a poder. Por eso van a ver ustedes que generalmente el trazo que sube, el trazo ascendente, es a la inversa de lo que es a ver, esa es la inversa de lo que generalmente se conoce como en cuanto a la presión y velocidad. Dice, cuando sube un trazo, es más veloz que cuando baja. Si ustedes van a ver acá, miren. Entonces, si este se inicia acá, cuando sube, es más veloz y más lento cuando baja. Van a ver que el trazo cuando baja es más grueso. Igual, acá cuando baja es más grueso. Entonces, esa es una característica pues, muy importante que hay que tener en consideración. Muchas veces la proporción no está dada en cuanto a la presión y la velocidad. Generalmente decimos a mayor presión, menor velocidad. Y a menor presión, mayor velocidad. En este caso, lo que vamos a ver es, si inicia con un trazo así lábil, casi desvaneciente, este se llama trazo lábil, se llama cerado, y van a ver que su movimiento ascendente es un poco más delgado. ¿Por qué? Porque es más rápido, y cuando hace el movimiento brusco o cambia la dirección para bajar, van a ver que es un trazo más grueso. Si ustedes están viendo ahí, en este caso es una toma con un microscopio, van a ver que acá, no lo quise poner para que ustedes se den cuenta, acá está. Y acá tenemos, ¿qué sería ahí? Este tracito acá, o sea, este es el inicio, que le dije que es acerado, lábil, pero cuando descansa, vemos que hay un trazo, que muchas veces no es muy perceptible a la vista, sino que ahorita como está un poco más ampliado, se está viendo. Y alguien podría decir ahí, si ve a través de la computadora, cómo está este trazo, qué cosa, cómo termina. A ver, alguien que podría ver. Este es lábil, acerado, cómo termina acá. ¿Ah?
Entonces acá vemos, si ustedes ven en forma detenida, detallada, acá van a ver un pequeño gancho. Ustedes ven que la proporción acá sale y acá termina un pequeño gancho. Entonces, esa es una característica, una peculiaridad de esta persona, o de este que al momento de graficar o de escribir o hacer su trazo de la letra P. Igual, tenemos acá los trazos, cómo se inician, leves. Igual, tenemos los trazos secundarios. Generalmente, acá en la ubicación en estos trazos, muchas veces el facilitador trata de imitar la forma, pero muchas veces el desenvolvimiento no lo grafica, no lo entiende bien. En este caso, ¿cómo es el desenvolvente interior? Este es envolviente hacia el lado derecho y este es al lado izquierdo. Entonces, muchas veces ahí viene la interpretación. Uno pues, nos hace un falsificador y ahí viene, lo induce al error. Entonces, acá vemos textos y acá van a ver, cada uno tiene una característica peculiar. ¿Cierto? Igual. Estos son pasantes. Igualmente, nosotros analizamos esto y acá vemos la fusión o la unión, en qué parte se fusiona, y esto también muchas veces el falsificador no logra interpretar. ¿Por qué? Por la velocidad o la rapidez con que su titular lo ejerce. Entonces, también tenemos la ubicación de el tamaño de las letras, ¿no? Parte central, cómo ubica su manuscrito respecto a unas líneas. Estas líneas son líneas imaginarias, sino que con fines didácticos, yo mismo he tratado de graficarla para que tengan mayor conocimiento. ¿Sí? Acá vemos el tipo de escrituras: ascendente, cóncava, sinuosa. Aunque ustedes no lo crean, pero existe este tipo de textos de muchas personas que tienen una peculiaridad de escribir así, graficar su firma, su manuscrito, perdón. Estamos hablando de la escritura. Dice la escritura recta, uniforme, ondulante o sinuosa, cóncava cuando la curvatura es hacia abajo y convexa cuando la curvatura es hacia la parte superior, hacia arriba. Y igualmente acá tenemos cuando un manuscrito es creciente, cuando comienza a crecer durante todo su desenvolvimiento, decreciente es a la inversa, y acá tenemos las diferentes formas de escribir. Y que esto muchas veces son interpretadas ¿por quién? Por los grafólogos. No hay que confundir un perito grafotécnico de un perito grafólogo. Grafólogo es la persona o el experto que se encarga de analizar la conducta de la persona a través del desenvolvimiento de su escritura. Entonces, una diferencia es, muchas veces, estoy buscando un grafólogo. ¿Para qué? Porque me determine si una firma es verdadera o firma o manuscrito. No. El grafólogo es, como lo repito, es la persona o el especialista en que a través de la escritura quiere analizar tu conducta, tu personalidad. Según los expertos, son aquellos que determinan por la ubicación, la dirección, el desenvolvimiento de los manuscritos. ¿No? Acá tenemos igual, hablando de escritura. Todo esto está relacionado a la escritura y siempre en las escrituras o en la firma van a ver estas rayitas. Esta rayita, señores, para que ustedes sepan, se llama línea de pauta. Es una línea de pauta, ¿por qué? Porque es un punto de referencia que nosotros vamos a tener. ¿Para qué? Para que a través de esta línea de pauta nosotros vamos a escribir o vamos a firmar. Y esta línea de pauta, aunque para ustedes no lo crean, es de mucha importancia porque a través de esta línea de pauta nosotros vamos a ver. Lo que pasa es que la firma tiene dos características. Una que es las características intrínsecas, que es solamente relacionado a la firma, que llamamos el punto de referencia intrínseco, y otro es el punto de referencia extrínseco. Intrínseco es solamente cuando está relacionado todo a la firma. Esta es su firma. Acá la firma, cómo se inicia, cómo lo ejecuta, en cuánto momento, los puntos, la ubicación, todo.
Y cuando hablamos de puntos extrínsecos, es cuando está relacionado de la firma con respecto al factor externo. En este caso, ¿cómo lo ubica la firma respecto a esta línea de pauta? Y acá analizamos, vemos que esta línea de pauta, como referencia a la firma, está cabalgante, así, casi rozante a la línea de pauta, pero muchas veces van a haber algunas personas que firman hacia arriba, ascendente, al inicio, al medio, al final, respecto a ese tracito que se llama línea de pauta. Entonces acá van los tipos de escritura angulosa, adornada, redonda, recta, sencilla, etc. ¿No? Para no cansar con respecto a las letras tienen diferentes tamaños, son grandes, medianas y pequeñas. Entonces vamos a ver lo que es elementos gráficos y la importancia de la ubicación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una importancia, lo que es por ejemplo, característica de los trazos complementarios, la ubicación. Pero ¿de qué me sirve? Muchas veces, de repente ahora para ustedes no les sirve, pero para los peritos sí. Y ustedes vamos a ver que a partir de la fecha, sí, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque ustedes como titular de un manuscrito, de una firma, tienen una peculiaridad, una característica en ubicar, cómo ubicas este trazo complementario. Asimétrico, hacia la parte tercio inferior, tercio superior, la cúspide, asimétrico a la derecha, asimétrico a la izquierda, ascendente, descendente, qué sé yo. Esta característica es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es una característica propia de ustedes. Si ustedes analizan su firma o su manuscrito, van a ver que van a tener una constante. Van a ver que ustedes, para empezar, nunca van a existir dos firmas iguales, igual que las impresiones o las huellas. El día que exista, ustedes vean dos huellas o dos impresiones o dos firmas iguales, tengan por seguro, una de ellas es falsa o las dos son falsas. No puede haber dos firmas o dos impresiones o dos huellas iguales. Entonces, partiendo de eso, hay que tener mucho cuidado con cuanto a las falsificaciones. ¿Por qué? Como lo repito, el falsificador, ¿qué hace? Imitar, reproducir lo más parecido posible a un formato, a un patrón que escoge. Y generalmente, ¿de dónde sacan ese formato? De RENIEC. Formulario C4, RENIEC. O respecto a algún documento que lo pueda haber caído en su poder o que haya conseguido, ¿para qué? Para que esa persona practique y pueda tratar de imitar lo más parecido posible y tratar de sorprenderlos. Igual, la importancia de los signos de puntuación, porque eso nos va a delatar una característica, cada uno tenemos una característica, una peculiaridad. Entonces, las formas, igual. Entonces ahora vamos a ver lo que sean los gestos gráficos, que son la característica particular del escribiente que le dan una fisonomía muy especial que ningún otro puede reproducir. Esta peculiaridad que se repite constantemente en la escritura de cada persona constituye lo que denomina un gesto gráfico. Gesto gráfico es aquella que usted al momento de escribir o de firmar va a dejar como una constante. Esa es una característica, una peculiaridad inherente de cada persona. Es comparable a un ademán, a los modales, actitudes de una persona que se repiten con frecuencia y por los cuales se les puede identificar, aún estando disfrazando. Por tal motivo, por tal razón, es el elemento de gran valor para la identificación del grafismo, ya que existe en la escritura espontánea como en la fraudulenta. Vamos a ver acá más variaciones de escritura, acá de la modificación de escritura, a ver, por el tiempo, estamos en la 53, diapositiva. Entonces, cuando vamos a variar nuestros manuscritos, como le dije anteriormente, por dos motivos, ¿no? De forma exógena, son aquellas ajenas a las personas que provienen de factores externos, ejerciendo una alteración circunstancial o momentánea de la escritura, que son producidas por los siguientes elementos: instrumento escribiente, papel, soporte, la posición al momento de escribir, las condiciones atmosféricas. Esa es exógena. Y las endógenas es ya propio de la edad, la enfermedad o algún factor psicofísico. Cuando nosotros
vamos a ver que cuando queremos falsificar, perdón, mal llamado es la autofalsificación. Es una modalidad de adulterar una firma con fines ilícitos, con la finalidad de no ser identificado. Entonces, nosotros en trabajo técnico lo denominamos la autofalsificación, porque auto es uno mismo cuando trata de modificar o variar tu manuscrito o tu firma con la finalidad de que no pueda ser identificado. Puede modificar en forma general o en forma parcial. Entonces, para eso hay que tener en cuenta muchas veces también estos factores, que es la edad, las enfermedades o factores psicológicos, o también puede ser por las condiciones de donde usted grafica la firma, de qué. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene una hoja y va a poner sobre una mesa, y esa mesa no es lisa, es pues porosa, va a ver que efectivamente va a existir una pequeña variaciones, unas tremolosidades, unas pequeñas paraditas, que es propio de qué? No del papel, sino del soporte donde está usted escribiendo. Entonces, todo esto tiene que conllevar un análisis para ver las circunstancias en las cuales usted está escribiendo o firmando. Entonces, acá tengo la edad, la enfermedad, la memoria motriz. Quiero ver ahora de las firmas. Notación gráfica. Y acá vamos a ver, ya entramos a firmas. Estamos avanzando, nos queda media horita. Tipo de firmas, ¿no? Tenemos firmas completas, ¿no? Comprende el nombre y los dos apellidos. Generalmente, es cada vez carente de simplificaciones, generalmente se plasma en documentos de gran trascendencia para el titular. Pero muchas veces nosotros tenemos unas pequeñas firmas. Por eso le decía, la firma es la representación gráfica, el patrón, el modelo que uno elige para identificarse. Tenemos una media firma, o un visto bueno, o vice. Entonces, son tres tipos de firmas. Tenemos firma completa, media firma, o un visto bueno, vice. Entonces, ¿qué es esto? Generalmente cuando tienes demasiada carga, ¿qué es que haces? Un visto bueno, o graficas una media firma. ¿Por qué? Por la cantidad de documentos que vas a firmar o por las circunstancias del documento que firmas. Entonces, acá tenemos ya las firmas legibles. Una cosa es firmas legibles completas por elementos literales que se pueden leer. Tenemos las firmas ilegibles, que no se pueden leer, semilegibles, que algunos tienen textos y trazos ilegibles. Por la dimensión tenemos firmas de pequeña, mediana, grandes, igual que los manuscritos. Y la dirección igualmente, a ver, velocidad, la angulosidad también igual que los manuscritos, la proporcionalidad, igual. Los enlaces, que son importantes porque a través de estos enlaces usted va a ver que son angulosos, curvos o mixtos, tanto inferiores como superiores, que son muchas veces, se les llama gramas o guirnaldas. La ornamentación, igual como vimos en los casos anteriores, la ornamentación son los adornos que van a presentar una firma. Y muchas veces usted lo corta acá, como le dije anteriormente, son pequeños detalles, adornos, corta y no pierden el valor o el desenvolvimiento de la firma. Entonces acá vamos a ver los elementos identificatorios de la firma, como le dije, igual que los manuscritos. Son los elementos que individualizan la personalidad gráfica, porque pasan inadvertidos al titular y con más razón al imitador, pero con diferente enfoque, ya que, como se dijo anteriormente, la inclusión de las expresiones es arbitraria porque no respeta ninguna regla convencional. Los elementos identificatorios a considerar son los siguientes. Primero, forma y ubicación de los puntos de ataque. En cuanto a la forma, como dije anteriormente, acá está, 4 cosas importantes. Cuando es contenido, cuando es anchoso, cuando es arponado y cuando es acerado. Entonces, estas características que vemos acá son lo mismo que se repiten en los manuscritos. Y eso hay que tener mucho en consideración. Pero acá viene una pregunta, si usted viene un manuscrito, una firma, perdón, estamos hablando de firmas ya,
y vemos acá un gancho. Y si en mis firmas, yo tengo, por ejemplo, 10 firmas, he visto 10 firmas, y en las 10 firmas solamente en 3 hay gancho y el resto no hay gancho. ¿Esa firma es falsificada? No. Los trazos, los ganchos, el arpón, el gancho, esto también, al igual que los trazos ornamentales, son trazos secundarios que pueden o no estar dentro de su firma. Para que sepan, muchas veces ustedes van a ver, grafican su firma 10, 20 veces, y en algunos sí está, y en algunos no. Donde no está no significa que no sea de su puño gráfico, sino que estos pequeños adornos en forma de gancho o arpo no son constantes en muchas firmas y no se repiten. Pero lo que sí vamos a ver es el punto de ataque. Punto de ataque, contenidos. De repente va a ser contenido, va a ser acerados o en bojorón de botón, qué sé yo. Entonces, señores, esto cuando ustedes vean, va a decir, señor, pero en la firma de mi patrocinado, mire, ve, acá en la cuestionada tiene un ganchito, y en el patrocinado no tiene ganchito, entonces no es su firma. No, señores, no se fíen por eso. Esa es una, como le dije, es una ornamentación o un adorno que va a estar o no puede estar dentro de la firma. Acá vemos esto. ¿Qué pasa si yo corto acá? No pasa nada. Igualito sigue el desenvolvimiento propio de la firma. ¿Entienden? La forma de ubicación, igualmente, tenemos acá contenidos. Miren, acá varios otros ejemplos. Igual, cuestionada. Y de cotejo. Por ejemplo, acá, tenemos, esta es una firma de una persona y esta es la firma de la misma persona. Si ustedes analizan así, conocimos a ojo de un cubero, usted va a decir que esta firma de acá es diferente a esta. Sí, es diferente en cuanto a su morfología, ¿no? Tiene diferente morfología. Entonces, acá radica la importancia, señor. Si bien es cierto, es una firma cuestionada, por decir 2010, perdón, 2022, y esta es una firma de cotejo de 2010. La pregunta ¿es idónea para hacer un estudio de autenticidad o falsedad de firmas? No, no es idónea, señores. Por eso es la importancia en la calidad de las muestras. Si bien es cierto, esta es la firma de su titular, esta firma es su titular, esta firma también es titular, sin embargo, por el tiempo, ha sufrido variaciones. Entonces, lo que nosotros en Grafotecnia tenemos que hacer es, cuando ustedes tengan un documento, tengan una denuncia, una demanda, y quieran determinar si una firma es verdadera o falsa, lo ideal es que ustedes soliciten a las autoridades competentes, tanto la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, que se cuente con muestras idóneas, fiables y de épocas casi, se llama coetáneas. La coetaneidad es importante respecto al documento cuestionado. Yo digo que este es 2018, 2019 y este es de 2000, hay una diferencia de 17 años. Entonces esta persona ha variado su firma, mire, como es el 2010 y este es como es el 2019. Entonces, para yo poder determinar la autenticidad o falsedad de firma de esta persona, por lo menos tengo que tener firmas de 2018 o 2019, porque de repente en 2019 esta persona sufrió algún tipo de enfermedad. Entonces, esta firma que está acá, si bien es cierto, proviene del puño gráfico de su titular, pero las circunstancias en las cuales ejerce es totalmente diferente a esta, motivo por el cual nosotros no vamos a poder homologar o contrastar. Partiendo de un punto, que la firma, el estudio de la grafoteña es netamente comparativo, señores. Comparativo, que es comparar, contrastar u homologar las características que presentan las muestras cuestionadas y la muestra de cotejo con la muestra cuestionada. Primero que se hace es analizar todas las muestras de cotejo. Se saca las de cotejo, se analiza, se saca sus características
Y esas características que se encuentran en toda la muestra de cotejo, esas constantes, es que nosotros vamos a posteriormente cotejar con la cuestión y ver efectivamente si se reproduce o no se reproduce. Si se reproduce, vamos a decir que proviene del gráfico de la persona. Si no se reproduce, decimos que efectivamente no se reproduce y estamos ante una firma falsificada. ¿Ya? Entonces, igualito, tenemos acá elementos accesorios de una firma. ¿Cuáles son los elementos accesorios? Como dije, son las tildes o los puntos. Que muchas veces eso, cuando es una firma compleja, nos da muchas veces un derrotero. ¿Por qué? Por la ubicación de los mismos. Pero estos, como les digo, lo repito muchas veces, el falsificador trata de imitarlos, pero muchas veces no se da cuenta en cuanto a la ubicación. Trata solamente de poner, y ustedes se analizan estos pequeños tildes, pequeños trazos, y tienen una característica peculiar. Si ustedes analizan microscópicamente, esto van a ver que tiene un pequeño ganchito al inicio y al final acerado. Igual acá. Tiene un pequeño trazo, un ganchito y baja acerado, igual acá. Entonces, esos son los pequeños derroteros que nosotros nos van a permitir determinar si una firma es verdadera o falsa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de una firma auténtica? Primero, seguros de que provenga de su titular. Que esté vigente. ¿Qué significa que esté vigente? Como le repito, que la persona tenga su firma por lo menos de 1 año o 2 años de diferencia. Porque la firma que hace 20 años, 3 años, ya no está vigente. Si bien es cierto, en esa época sí estuvo vigente, pero en la actualidad no. Entonces, esas variaciones hacen que nosotros, para un estudio de autenticidad o falsedad de firmas, se tenga que determinar firmas que estén utilizando recientemente. ¿Para qué? Para evitar que nosotros al momento de pronunciarnos o emitir una conclusión, no se llegue a cometer algún tipo de errores. ¿Ya? Otra cosa, que reproduzca el mismo diseño escogido. Y acá la pregunta es, para todos ustedes, ¿qué pasa si yo modifico o cambio mi firma? ¿Está permitido? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Modificar, cambiar mi firma. ¿Se puede cambiar o modificar nuestra firma? ¿Qué dicen ustedes? ¿O hay alguna norma que te prohíba? A ver, ¿alguien quiere participar? Vale. Señores, no existe ninguna norma que nos prohíba que nosotros podamos modificar o cambiar. Usted puede cambiar la forma, el modelo que ustedes elijan en cualquier circunstancia. El único inconveniente que van a tener es cuando ustedes se acerquen a alguna entidad financiera y quieran hacer de repente un cobro, un cheque. Van a ver, lo primero que van a decir es sacar su DNI. Y además, ustedes al momento de registrar o sacar una cuenta, abrir una libreta, van a tener un formato. Entonces, si ustedes esa característica ven que es diferente, van a tener inconvenientes. Igual va a suceder cuando ustedes firmen un documento con una firma y mañana más tarde ustedes digan que esa firma no es suya, o si es suya. Entonces, no, pues es mi firma, pero yo en esa época firmaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar firmas que efectivamente se coteje. ¿Para qué? Porque la firma, la coteja, como le dije, es comparativo. Y se compara mayúscula con mayúscula, minúscula con minúscula. No se puede comparar así, igual que la firma. La firma es igual, tiene que tener el mismo formato, el mismo patrón, si no, no se puede homologar o cotejar. ¿Y dónde encuentro las firmas? Señores, las firmas pueden encontrar en varias entidades. Una de ellas es la OMPE. En la OMPE tenemos firmas desde el año 1995 a la fecha. En todos los sufragios electorales del año 95, elecciones generales, primera y segunda vuelta, municipales, referéndum, qué sé yo, todo lo que usted ha participado, sus firmas en original se encuentran en los planillones. Cuando ustedes quieran hacer un peritaje y no tengan muestras o le pidan muestras y las personas
no quieran presentar las muestras de cotejo, ustedes lo que tienen que hacer es solicitar, en este caso, a la autoridad competente, Ministerio Público, Poder Judicial o la policía, señor, oficien a la OMPE y le digan, señor, quiero muestras del año 95 a la fecha. ¿Por qué? Porque en la OMPE, para su conocimiento, están divididas en dos. Del 95 hasta el 2001, más o menos, está en los archivos que están en Lurín. Y el 2002 está acá en San Martín por el aeropuerto. Entonces, cuando ustedes pidan, por favor, muestras del 95 a la fecha. Igual sucede con las firmas que se fue en RENIEC. Pero RENIEC no es fácil porque si bien es cierto, están también por Lurín, pero sí, ahí sí tiene todas las firmas desde el momento que la persona obtuvo su documento de identidad, sea la libreta antigua, la de 3 cuerpos, el DNI antiguo o el DNI moderno. Entonces, ahí va a encontrar todas las firmas, así como sus impresiones. Anteriormente las impresiones eran el dedo índice derecho o izquierdo. Ahora en la actualidad ya tenemos las impresiones de los 10 dedos. Entonces, cuando quieran muestras de comparación de firma, manuscritos, impresiones o huellas que lo llaman ustedes, lo llamamos nosotros generalmente, comúnmente, lo encontramos en RENIEC. ¿Qué otro lugar puedo acudir? Tenemos migraciones, cuando sacan su pasaporte, tenemos el Ministerio de Transporte, cuando sacan su brevete, tenemos las notarías, cuando firman algún documento, un título de valor, una minuta, qué sé yo, tenemos los bancos, como etcétera, pero donde generalmente mayor cantidad de muestras es en los archivos de la OMPE y RENIEC. ¿Ya? Hay otra cosa, para obtener las muestras de comparación, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un peritaje particular, esas entidades solamente proporcionan, autorizan, solamente quieren que se autorice al titular. Si ustedes quieren verificar una firma, no le van a dar si no es el titular. Pero en RENIEC sí, porque ustedes pagan un derecho o solicitan la información, sí les van a dar. Se llama un registro histórico de todas las firmas del titular. ¿Ya? Igual que en los manuscritos, las firmas varían por factores que pueden modificar o alterar las firmas, igual que para indicar sobre la escritura. A tal grado que entre las modificaciones y las suscripciones usuales de la misma persona no existe parecido alguno. Depende de la forma en cual se trata de variar o modificar. Igualito. ¿No es cierto? Acá tenemos una persona, como dije, 64, 2003. Mira la diferencia. Mira la facilidad, la velocidad, cómo se ve una persona en el año 64, cuando tenía 52 años, y este es un cheque del año 2003, cuando la persona tenía 91 años. Entonces, por eso digo, lo importante, lo ideal es tener muestras de una variación de 2 a 3 años aproximadamente para ver que esta persona efectivamente maneja sus constantes. Si ustedes analizan esto, esta firma acá y esta firma acá, si bien es cierto, se parece a uno en cuanto a la morfología del texto, Carmen por el nombre, Carmen Rodríguez igual, pero van a ver que hay una total diferencia en cuanto a la morfología, hasta sus características propias de esta persona. ¿No? Materiales, etc. Acá tenemos sobre esto. Igual por razones de con una persona soltera, casada, qué sé yo. Efectivamente, todas personas, ¿no? Una persona va variando de acuerdo a la edad. Y acá estamos a otro detalle en este punto de modificaciones voluntarias o dolosas. Como dije anteriormente, voluntarias son aquellas que usted quiere modificar, no le gustó el patrón, no le gustó el formato, entonces ¿qué hacer? Modificar su firma, quiere que sea un poquito más estilizada, más bonita, pero hay otras personas que en forma dolosa o intencional tratan de variar, modificar su firma con otros fines, sea en forma parcial, algunos trazos iniciales, parte central o final, y otras en forma ya general, toda la variación de la firma. Entonces, hay que ver eso. Entonces, hablamos de las muestras, la calidad de las muestras cuestionadas, y le dije
Lo importante, ¿qué cosas debe tener una muestra? Primero, que sean originales, ¿no? Porque así lo establece o la norma. Pues dije, si bien es cierto, al inicio le dije, se puede hacer una apreciación en reproducciones o en copias fotostáticas, lo ideal es que se cuente con documento original. ¿Por qué? Porque los originales reproducen fielmente las características de presión, velocidad, desplazamiento, calibre, etcétera, que no se pueden muchas veces advertir en las fotocopias. ¿Por qué? Porque las fotocopias es una reproducción mediante el tóner, hacen un pintado, y ahí es donde muchas veces al momento de hacer la captación de la imagen es que ya pierde la originalidad del trazo. ¿No es cierto? Espontáneas. Entonces, cuando hablamos de la espontaneidad, son aquellas firmas que usted ha realizado sin pensar que mañana más tarde estas van a ser utilizadas o van a servir de comparación. Por eso dije la importancia, ¿dónde están estas firmas? Ese es un formato, una firma que está ¿dónde? En la OMPE. Es desde OMPE. Al momento de sufragar, te dan tu... Y ahí, en OMPE están todas en original, por si acaso. Coetáneas. Pues la coetaneidad está relacionada a la fecha. Entonces, todos los manuscritos o firmas deben tener una coetaneidad, una fecha próxima. Entre 1 o 2 años es lo ideal, o 3 años de diferencia entre una y otra firma. Lo ideal es tener firmas o manuscritos antes, durante y después del documento de presión. ¿Para qué? Para ver sus constantes gráficas y ver que efectivamente esa persona no ha variado su firma. Si ha variado, por ejemplo, mira acá tenemos una firma de la misma persona, cómo tiende a variar, a modificar. Entonces, si ustedes ven cómo empieza una firma más o menos desde el 84, pero es el 90, 2004, 2009 y 2016. Entonces vamos viendo con la persona ya cómo comienza a variar su firma. Entonces, yo no puedo cotejar, por ejemplo, esta firma del 2016 con el año 90. ¿Por qué? Por cuanto a morfología, en cuanto a características, varían totalmente. Entonces, ahí viene uno de los inconvenientes que al momento... Mire, si acá tenemos de 2009 y 2004, igual, todas es la misma persona. Pues mire cómo el titular ha variado, modificado sus firmas, como le dije anteriormente. ¿Por qué? Porque las firmas tienden a modificarse cada 2 o 3, 4 años. No es porque uno quiera modificar de forma intencional, sino es por el transcurrir del tiempo, ya por el mismo desenvolvimiento que tiene la persona, o por el uso de las mismas, o por la falta de uso, uno comienza a modificar o variar su firma. Entonces, por eso dije, la data, el tiempo es importante. ¿Cómo yo puedo saber que una firma es del año 2016? Cuando tenga firmas parecidas. Si yo estoy en el 2016 y me traen una firma de estas, automáticamente yo voy a ver efectivamente que esa persona no ha firmado en el 2016, o del 2004, o 2009. ¿Por qué? Porque vamos viendo las variaciones, las diferencias en cuanto a la morfología. Por eso la importancia para ver la autenticidad de una firma o la data en el cuando fue más o menos aproximadamente, si bien es cierto, no te puede dar una data exacta de tal fecha, tal día, tal hora, pero sí, te puede dar un derrotero que esta firma no es de 2016. ¿Por qué? Porque tengo elementos de comparación y veo que tengo 90, 91, 92, 89, 88, que sí esta persona tiene las mismas características y difieren con el 2016. Entonces, para mí, esta firma no es del 2016, es una firma del 88, 89, 90, 91, 92. Entonces, automáticamente puedo decir que ese documento es un documento fraudulento que no corresponde a la data con la en cual se encuentra registrado si ponemos como referencia el 2016. ¿No? Y acá tenemos la variación de la firma igual. Homólogas. ¿Qué significa homólogas? Como dije anteriormente, que tenga la misma forma o estructura.
Eso es homóloga, que se puede comparar. Suficientes. Cuando hablamos de suficientes, no hay una cantidad adecuada, no hay un mínimo ni un máximo, pero sí, cuando hablamos de suficientes, son más o menos, son firmas, como le dije, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Yo tengo un documento del año 1990 y tengo 20 firmas, 30 firmas de 2015, 2020, no son idóneas. Pero si yo tengo del documento cuestionado es el año 90 y tengo 88, 89, 90, 91, 3 o una firma de cada año, es para mí suficiente para poder realizar el estudio y determinar efectivamente si esa firma proviene o no proviene de la escritura o si esa firma es auténtica o es falsificada. Entonces, la cantidad está supeditada a la calidad de las mismas. ¿Sí? Confiables o indubitables. Cuando hablamos de la confiabilidad, señores, acá hay que tener mucho cuidado, y lo digo también por experiencia, porque muchas veces hemos sido sorprendidos, porque si usted tiene una firma cuestionada, y tiene firma, si tenemos una firma cuestionada que es falsificada, y ustedes, o sea, remiten o aceptan dentro de un proceso que la parte ha hecho entrega de firmas también supuestamente falsificadas, al momento de cotejar, aplicamos la lógica, si tiene una firma falsificada y me traen 5 firmas falsificadas o 10 firmas falsificadas, entonces al momento de cotejar, yo voy a sacar que la firma es auténtica. ¿Por qué? Porque falsa con falsa va a dar verdadera. Por eso es lo importante de la fiabilidad de las firmas de comparación o los manuscritos. Por eso les digo, ¿y dónde está esa fiabilidad? ¿Dónde encontramos documentos fiables o firmas fiables? Están en la OMPE, RENIEC, qué sé yo, Ministerio de Transporte, Migraciones, etc. Porque son documentos que se encuentran registrados con fechas ciertas. Están firmadas, están sus impresiones, efectivamente. Y hablando de impresiones, también, señores, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, y eso lo hice en 2014, miren, en 2014 se detectó la falsificación, la suplantación de identidad mediante la silicona. En 2014, ¿cómo ha evolucionado? Hace 8 años, ahora es fácil, las lectoras de la notaría y todo, sí lo leen. Y lo están leyendo a la actualidad, hacen la falsificación, ustedes han visto en las universidades, en cualquier sitio, hacen la suplantación de la identidad de las huellas. En este caso, sacan un modelo, un patrón, igual que el sello lo hacen, lo ponen en la par en el índice, a la inversa, y el lector lo lee. Entonces, no hay confianza porque tampoco no es seguro ahora en cuanto a las impresiones, pero hablamos de suplantación de identidad. Igual, la X circunstancialidad nos dice, es las mismas circunstancias en el cual se realizó o firmó o escribió. Entonces, obtención de muestras, creo que no nos da el tiempo, tenemos 3 minutos. Entonces, vamos a ver acá rapidito más, estudio los elementos constituidos del documento, como dije, el receptor. También se denomina que se clasifica según su gramaje, característica del papel, como la masa por unidad de superficie, el papel. Hay papel de seguridad, en este caso, por ejemplo, tenemos los que cuentan con dispositivos de seguridad, se llama papel fiduciario, los billetes en este caso, tenemos los pagarés, tenemos las partidas de nacimiento, todo eso son papel de seguridad, es cualquier documento que tenga dispositivos de seguridad, los pasaportes, DNI, tarjeta de personas de licencia de conducir, etc. Todo aquel que tenga un dispositivo de seguridad se llama papeles fiduciarios. ¿Por qué? Porque tienen un soporte de seguridad documental. Entonces, los dispositivos de seguridad son las filigranas, etcétera, que van dentro del soporte o del papel. Si acá igualito se da una explicación sobre, este es el DNI electrónico, cuáles son sus características, todos igual tienen sus características, por si acaso, este chip está incorporado dentro del DNI, igual,
el mapa de acá cambia de color, acá van a ver, cambia de tinta tiene OBI, acá tenemos el fondo numismático, igualito, acá tenemos la impresión láser, este TUMI que está acá, que no se ve a simple vista, tiene que presentar una velocidad, y sometido a la luz ultravioleta se ve acá esa característica. Igual tenemos el antiguo, que todavía está vigente, igual. Por si acaso, este es donde se falsifica más, con fines de alteración, con fines ilícitos. Este documento, a diferencia de está hecho a través de un cobertor plastificado y va graficado todos los dispositivos de seguridad. Acá no, acá tenemos dos partes. Acá tenemos dos partes, uno que es el soporte de color azul y otro es el cobertor plastificado que lo va en la parte superior. Entonces, esto tenía antiguo, el azul, igual. Vean acá con luz ultravioleta, ven que el reflejo que dice identidad es con respecto al soporte plastificado. Pero dentro del mismo papel, esto tiene dispositivos de seguridad, que es, por ejemplo, la paquita, y está la imagen y tiene un hilo de seguridad. Y tenemos la calidad del sistema de impresión. Igual, carnet de extranjería, igual tiene dispositivos, tenemos la licencia de conducir, y hay diferentes modalidades que tenemos para tratar. Ya no tenemos tiempo. Me permite un poquito acá. Sesión. Y acá les decía las diferencias entre documento auténtico, falso, falsificado y documento alterado. Entonces, ¿qué es un documento auténtico? Es aquel que no presenta vicios en ninguna de sus partes. Es un documento auténtico. Documento auténtico es aquel documento que no presenta ningún vicio dentro de sus partes. Le dije cuáles son las partes: el receptor, los textos, la firma. Entonces, acá hay mucha confusión. ¿Qué es un documento falso con un documento falsificado? No es igual tener un documento falso con un documento falsificado. Documento falso es aquel que en todas sus partes constituye carece de autenticidad. ¿Qué hace el falsificador? Es tratar de imitar un documento que existe. Pero si no existe, ese documento, ¿qué cosa es? Es un documento falso, aquel que no existe. Los falsificadores que hacen es tratar de imitar, reproducir y similar al documento auténtico. Entonces, el documento falsificado es aquel que presenta vicios en todas las partes del documento, pero siempre existe un patrón o un formato. Entonces, la diferencia es, un falso es aquel documento que no existe. Y el adulterado es cuando existe alguna modificación dolosa en cualquiera de las partes del documento. Un documento adulterado es cuando tiene una intención con la finalidad de modificar para aprovecharse de ese documento. Es diferente a un documento alterado, que es aquel que presenta modificaciones naturales en algunas de sus partes. Por ejemplo, un documento antiguo que ha sido de la firma borrada por el tiempo, por el desgaste, por la polilla, qué sé yo. Es un documento, o si no, usted vende por error, se cae una tinta, lo mancha, no tiene la intención, el dolo de modificar. Entonces, alteras el contenido original, pero sin la intención. La diferencia es entre un adulterado, es usted modifica con una intención, y el alterado no, por algunas circunstancias ajenas a uno. Entonces, señor, ese quería más o menos tener un conocimiento de esto, y la verdad que me faltó el tiempo para seguir explicando, y espero que haya sido de su agrado esta pequeña exposición que he tenido la suerte de compartir con ustedes. Muchas gracias. Si alguna pregunta, por favor me lo hacen. Estoy gustoso de responder. Bien, los que desean preguntar, por favor,
tienen el chat o en todo caso levantar la mano para cederles el audio. Le vuelvo a repetir, los que desean preguntar tienen el chat o en todo caso pues levantar la mano y se les va a ceder el audio. Bien, no hay preguntas. Parece que sí, doctor. Bien, doctor, en todo caso, pues Gracias por la... agradecerle más bien que para nosotros ha sido un gusto haber contado con su participación. Reiterar nuevamente nuestro agradecimiento por su presencia y por la gran disertación del presente tema. Esperamos que nuestros participantes hayan logrado sus expectativas y del mismo modo haber aclarado algunas preguntas que tenían respecto al tema. Muchísimas gracias, doctor, y nos estaremos viendo en nuestras próximas sesiones y a todos los participantes. Sí, gracias a usted y a todos los participantes. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Igualmente, buenas noches.